¿A quién no le gusta darse un paseo por las calles de nuestro queridísimo Madrid? O tomarse una tapa en una de nuestras maravillosas terrazas. O ir de compras por cualquiera de nuestros barrios tan castizos. Pero, ¿cuántos de vosotros conocéis la historia de prendas madrileñísimas que con el paso del tiempo se han vuelto iconos de la elegancia y del estilo a nivel mundial? En Coser y Contar os invito a un viaje apasionante a través de la historia de la moda, donde conoceremos la vida de todos estos personajes, como la emperatriz Eugenia de Montijo, el maestro Balenciaga o el general Prim, y recorreremos rincones desconocidos de nuestra capital y de la Comunidad de Madrid, donde esos personajes vistieron, inventaron, crearon y lucieron esas prendas y esas modas que han transformado a nuestra ciudad en una referencia absoluta en el mundo de la moda. Si hay una palabra que se ha vuelto absolutamente imprescindible en nuestro vocabulario de hoy, es la palabra influencer. Pero, ¿qué es una influencer? Pues un hombre, una mujer, que influyen, siempre a través de las redes sociales, en nuestra manera de decorar, de pensar, de leer, de comer y sobre todo en nuestra manera de vestir. Pero, ¿es un fenómeno reciente? ¿Es un fenómeno del siglo XXI? ¿Existían ya influencers en épocas pasadas? Os voy a demostrar que hubo una inolvidable y además española y madrileña de adopción. Os invito a conocer de cerca la vida y el estilo de un personaje inolvidable, la emperatriz Eugenia de Montijo. Su vida fue especial desde el día en que nació, un 5 de mayo de 1826, porque, según cuenta la leyenda, un terremoto en su Granada natal precipitó el parto de su madre. Su padre se convierte un día por casualidad en grande de España. Eugenia y su hermana Paca reciben una educación exquisita, pero tras un desengaño amoroso, su madre se la lleva a Francia y allí se relaciona con la alta sociedad a la que cautiva con su belleza, su inteligencia, su naturalidad. Tanto es así que el 30 de enero de 1853 se casa con Napoleón III, sobrino de aquel legendario Napoleón Bonaparte, y se convierte en la emperatriz de los franceses. Pero pasan los años, cae el Imperio Bonaparte. La sociedad francesa en parte le echa la culpa de ese declive. Se exilia con su hijo a Inglaterra, a los pocos años enviuda y muere también su hijo, el príncipe imperial. Sus últimos años de vida los pasa entre Inglaterra y España, porque aquí en Madrid residen sus sobrinos, los duques de Alba. Y es aquí, en el Palacio de Liria, donde muere en 1920 y nace una leyenda. Bienvenidos al Palacio de Liria. Las colecciones de la Casa Ducal de Alba atesoran y conservan el gran legado histórico-artístico de una mujer única e inolvidable, Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses. De la mano de una de sus descendientes, que se llama como ella además, Eugenia Martínez de Irujo, y del director de las colecciones, Álvaro Romero, vamos a hacer un recorrido maravilloso a través de un montón de objetos, obras de arte, objetos personales, que nos expliquen la vida apasionante de esta gran mujer que fue un icono de la moda y el estilo en el siglo XIX y que falleció aquí, en el Palacio de Liria, en 1920, con casi 100 años de edad. Hombre, Eugenia, muchísimas gracias. Pues
Gracias que por te adoro. recibirnos en No, Liria. no, sabes que te Muchísimas, adoro. muchísimas gracias. No, gracias a ti siempre. Pues preséntame a Álvaro. Sí, pues mira, Álvaro es el director de la fundación. Encantado. Es encantador y te va a explicar todo magníficamente bien. ¿Qué te ha parecido el recorrido Eugenia de Montijo que ha preparado precisamente Álvaro a lo largo de este Pues año? muy bien, fantástico, ha tenido mucho éxito. Lo sé, por además. eso te lo estoy preguntando. ¿Viniste o no? Claro que vine. Ah, muy bien. Por eso estamos haciendo este Me programa alegro ahora. muchísimo. Y luego, pues arriba tienes unas mantillas Muchísimas gracias. de ella. Que sí Bueno, que te y un honor encantan. para ti el llevar el nombre de esa ilustre antepasada, me imagino. Totalmente. Antes de que me dejes en manos de Álvaro, yo solo quiero que me respondas a una pregunta. Dime. Porque tú y yo lo sabemos, pero la mayoría de los telespectadores no. ¿Por qué la emperatriz Eugenia está tan ligada a la casa de Alba? ¿Cuál es el parentesco? Bueno, por su hermana Paca, que se casó con el 15º duque de Alba. Pero ella, el amor de su vida de siempre había sido el duque de Alba. Ah, o sea que había Y hay una rivalidad entre carta, hay hermanas. una carta muy bonita, que te la puede enseñar Álvaro además, escrita de ella a su primo, como le llamaba. Entonces, bueno, mucha relación. Pues muchísimas gracias, Eugenia. Que te adoro, te quiero. Buenos días, Álvaro. Que me Muy ha buenas. dicho Eugenia que me deja en las mejores manos. Hombre, pues eso espero. Pues la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué ha supuesto para la Casa de Alba este recorrido, Eugenia de Montijo, que Pues, habéis tenido claro. a lo largo de todo este año prácticamente? Pues sí, queríamos rendirle homenaje no solo a la emperatriz de Francia, sino también a todo el legado artístico que heredó su sobrino el duque de Alba. Hay un enorme legado de bustos, retratos y otras piezas, muebles, tapices que pertenecieron a la emperatriz y que queríamos contextualizar y explicar de manera independiente. Y además nos da la bienvenida este maravilloso busto de Alexandre Lequien, que era un escultor oficial de Napoleón III y de Eugenia Montijo. Y aquí puedes ver también como recurso de la moda, ves ahí unos elementos muy interesantes. Espectacular. El recogido, ¿verdad? La corona. El broche y ese escote que yo me lo sé de memoria, que es dificilísimo de hacer. Aquí te comento una curiosidad. Ella transformó un defectillo físico, que eran esos hombros un poco caídos, en una virtud, centrando toda esa moda del Segundo Imperio, focalizando en esos escotes que dejan el hombro al descubierto, que ópticamente producen que el hombro parezca más ancho. Pero bueno, me imagino que esto es la antesala, nunca mejor dicho, de un recorrido maravilloso Esto es el que me aperitivo. vas a enseñar. Así ya si quieres vamos Pues cuando a subir al quieras, primer Álvaro. piso. Bueno, pues Lorenzo, llegamos aquí donde están los dos retratos estrella que hemos traído de Dueñas, que son dos piezas invitadas. Mira qué maravilla, los dos retratos de Eugenia, antes de ser emperatriz, y su hermana Paca cuando ya era duquesa de Alba. De Alba. Que aquí se ve perfectamente el estilo de aquella época. Este debe ser un poquito anterior, ¿no? Sí, ese Este del año retrato. 49, sí. Y ese es como 10 50 años. 53 ya. Sí, casi 10 años después. Sí, sí, sí. Pero es el estilo típico y clásico cuando la crinolina llegó a su máximo esplendor, pero digamos el apogeo del Segundo Imperio son estas crinolinas que llegaron a ocupar sitios descomunales. De hecho, mira, este mueble donde nos ha dejado Eugenia las mantillas que me prometió corresponde un poco a la moda de esa época para que se pudieran sentar en silloncitos bajos y poder desplegar todos los aros de la crinolina. Debía ser un infierno caminar y hacer vida con aquellos armatostes. Vamos a ver las mantillas que nos ha dejado Eugenia, que según me ha contado ella, van pasando de mano en mano y esto ha sido una herencia personalísima de la duquesa Cayetana que quería que pasaran a Eugenia. Y esta es uno
de los elementos que puso más de moda Eugenia como buena española y buena granadina, entre comillas, porque las dos hermanas nacieron en Granada, puso de moda estas mantillas de encaje, pero no como se ponen en España a la cabeza con la peina, sino como chales. De hecho, hay muchísimos retratos de damas de aquella época con estas mantillas espectaculares utilizadas como chal. Son 3 piezas magníficas, magníficas. Y luego creo que el otro elemento español que la emperatriz puso muchísimo de moda fueron los abanicos, Álvaro. Sí. Pues aquí hemos querido mostrar 2 abanicos muy interesantes. Un abanico que ambos pertenecieron a la emperatriz. Fíjate qué maravilla con ese medallón que reproduce uno de los retratos de Winterhalter. Winterhalter con la N de Napoleón y el número 3. Y uno en honor al bautizo del príncipe imperial. Mira, y también te quiero mencionar ese maravilloso retrato que parece una pintura, pero no es una pintura, es un tapiz. No es una pintura. Es un tapiz gobelino, de los gobelinos, la mejor manufactura de París. Fíjate ese retrato oficial de la emperatriz. En todo su esplendor. Mira, si te fijas, los 2 volantes de la falda recuerdan muchísimo al encaje de una de las mantillas. Sí. Es puro encaje de Bruselas. Álvaro, y ya en esta sala tan impresionante, porque no tengo palabras, cuéntanos un poco por qué la emperatriz Eugenia tiene esta relación tan especial con la ciudad de Madrid. Bueno, ¿Cuál es el motivo? Pues su madre, doña María Manuela Kirkpatrick, ella era los dueños de la Quinta Carabanchel. Ah, la famosa Quinta de Carabanchel. Un lugar donde se celebraban fiestas. Bueno, fiestas, fiestones. Y luego tengamos en cuenta que aquí, pues, Eugenia y su hermana fueron educadas dentro de un ambiente cosmopolita. Sus tutores fueron Mérimée y Stendhal, y están acostumbradas en esas fiestas a oír hablar inglés, oír hablar francés, y debía ser esas reuniones, esas fiestas que hubo en Carabanchel impresionantes para la sociedad de la época. Yo tengo oído que doña Manuela Kirkpatrick, que debía ser una mujer de armas tomar, su gran ambición era dejar a las niñas muy bien colocadas, ¿no? Y vaya si lo consiguió. Así, además las 2 hijas eran totalmente diferentes, eran el alter ego, ¿no?, de Eugenia. Su alter ego era su hermana Paca, pero Paca se parecía mucho más a María Manuela y, sin embargo, Eugenia se parecía mucho más a su padre, a Cipriano. Que creo que tienes unos retratos ahí muy bonitos. Pues mira, aquí tenemos en estas 2 miniaturas a Cipriano con ese uniforme de coronel, con el famoso característico parche, porque dicen que perdió un ojo en un accidente en un cuartel de artillería en Sevilla. Él fue un militar de ideas liberales que sirvió a los ejércitos de Napoleón, y su madre, María Manuela Kirkpatrick, hija de un negociante de linaje escocés que hizo riqueza en Málaga. Y, como digo, pues los 2 criaron a sus hijas en un ambiente cosmopolita. Y Eugenia, como digo, se parecía también físicamente a su padre. El color del cabello, le gustaba, por Carabanchel era habitual que se montaba a caballo Eugenia y se veía ese cabello dorado, y le gustaba también dormir al raso con su padre. Y, sin embargo, Paca, como le llamaban a doña Francisca, era mucho más parecida a su madre. Y su madre decidió que Paca iba a ser la que se casase con el duque de Alba. Hombre, porque era más tranquilita, me imagino, ¿no? No iba a dar tanta guerra como la otra. Y Eugenia conoció, pues, en París, en un baile, al príncipe de la República Francesa, que se enamoró desde el primer momento de Eugenia. Y, en contra del gobierno francés y de su propia familia, entre la que estaba Matilde Bonaparte, le pidió matrimonio a Eugenia. Así que Paca se convirtió en duquesa de Alba y Eugenia se tuvo que conformar con ser emperatriz de Francia. Que aquí tenemos otro retrato magnífico. Este es un retrato maravilloso de Paca. De Paca. Un retrato realizado en vida que confronta con el otro retrato que le hizo póstumo, porque Paca también muere muy joven. Muy joven, creo que de tuberculosis, sí. Me parece. Eugenia tuvo momentos de gran tristeza, que, como has comentado, la muerte de su hijo y la muerte de su hermana. Fueron momentos muy tristes para la vida de la emperatriz. Pues ahora, Lorenzo, te voy a enseñar una pieza muy interesante. Bueno, que es interesante, vamos, aquí es todo interesante. Me quedaría siglos aquí. Mira este jarrón de porcelana de Sèvres. Qué bueno.
Y estos deben ser una embajada, vamos, de Siam como poco. Eso es. Ahí tienes ver a Eugenia, a Napoleón III y al joven príncipe imperial. Príncipe imperial. Mira, si te fijas, Álvaro, es siempre la misma imagen. El mismo tipo de peinado, con el cabello recogido, sus collares de perlas, ese escote que hizo popular, siempre blanco, porque normalmente los retratos oficiales son de blanco. Y en ese sentido, creo que se adelantó a algo, una técnica de marketing muy común cuando tienes que, digamos, crear una imagen de marca que siempre ofrecía en los retratos oficiales, en las imágenes oficiales, siempre es la misma imagen, para que tú enseguida digas, esa es la emperatriz Eugenia. Que en ese sentido, ella siempre tuvo perfectamente en cuenta cuál era su papel. Creo que hay una frase muy bonita por ahí, mi memoria me falla, que me acusan de frívola, me acusan de que me gasto mucho dinero en trajes, pero no se dan cuenta de que ese es mi papel, el papel de una soberana, que es un poco ser una actriz, y con mi imagen, con esta imagen tan estudiada, pues favorecer pues toda la industria textil y de las artes menores francesa. Y en ese sentido, vamos, Era una cuestión no de pudo Estado, hacer ¿verdad? mejor, creo que era Una cuestión de Estado. Pues mira, ya hemos llegado al Salón de la Emperatriz, un salón dedicado íntegramente a su figura, y preside la sala pues ese maravilloso retrato de Winterhalter, un retrato donde aparece Eugenia con todos los elementos imperiales, pero también como condesa de Tebas. Que me imagino que viste de negro, porque por lo que tengo entendido, creo que es un regalo de la emperatriz al duque de Alba, y yo intuyo que va de negro como luto por su hermana, ¿no? Por la duquesa, por Paca. Eso es. Me imagino, porque es rarísimo que ella en sus imágenes oficiales abandone el blanco o en todo caso los colores pasteles. Y veo por ahí un retrato precioso, curiosísimo. Coméntanos un poco esta fotografía, Álvaro. Pues esa es una de las últimas fotografías donde aparece la emperatriz Eugenia. Y la persona que aparece a la derecha es el doctor Barraquer, el famoso Oculista. oftalmólogo. Sí. Vino a Madrid a operarse de cataratas, que lo operó el doctor Barraquer. Y si te fijas, hay una anécdota, ves que el doctor sostiene una horchata. Sí, parece una horchata, sí. A Eugenia le encantaba la horchata. Pues parece ser que ese es el arma del delito, porque en esa tarde del 10 de julio de 1920, tenía 94 años, se tomó su horchata habitual y le dio un corte de digestión. Anda. Y falleció. Igual por el frío, a lo mejor. Y falleció de madrugada, aquí en el Palacio de Liria, en la cama donde había muerto su hermana 60 años atrás. Álvaro, pues agradecerte este recorrido majestuoso, porque no se me ocurrió otro adjetivo, y te dejo porque me está esperando un gran amigo que sabe de moda mucho más que yo y con el que quiero comentar algunos asuntillos de la emperatriz no tan solemnes como todo lo que nos has explicado. Pues Muchísimas un gracias. placer recibiros. Y enhorabuena por cómo mantienes este legado de la Casa Ducal de Alba, que es un privilegio y un orgullo que esté aquí en la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta muy pronto. Adiós. Primera influencer de la historia. Uf, Pues Madonna seguro, porque como Madonna no hay otra, hija. la reina Isabel de Inglaterra. La que yo primero conocí, Dulceida. Marilyn Monroe. Isabel II. Isabel. Yo digo Sofía. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. O sea, para mí es como la más famosa, icónica por la moda. Que yo conozca más antigua. ¿He acertado? No. Como veis, es muy difícil que se considere a Eugenia de Montijo como la primera gran influencer de la historia. Pero no cabe duda de que así fue. Sus gustos, sus estilos, sus modas llegaron a todos los rincones del planeta. En aquellos tiempos que no había ni redes sociales, ni móviles, ni nada de la tecnología con la que disponemos hoy en día. Para aclararnos un montón de dudas y contarnos algún que otro chascarrillo sobre esta fascinante mujer, voy a encontrarme con Eloy Martínez de la Pera, una de las personas que más saben de historia de la moda en nuestro país
y que, desde sus conocimientos de arte y de historia de la moda, nos aclarará un montón de dudas sobre nuestro personaje. Hombre, Eloy, Querido Lorenzo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. un placer. Y ¿Cómo no? hablar y cotillear un poquito sobre Eugenia de Montijo. Que, en fin, qué mejor marco que este, que el Palacio de Liria. Impresionante. ¿Por qué, en tu opinión, Eugenia podríamos considerarla una de las primerísimas influencers de la historia? Para mí, por una cuestión muy clara, que es que ella empieza a vivir la moda cuando la moda empieza a existir como tal. Es decir, la moda, con su temporalidad, con sus desfiles, con sus mujeres que verdaderamente creaban tendencias, se origina a mediados del siglo XIX, que es cuando ella es coronada como emperatriz, ¿no? Entonces, aparece el primer diseñador de moda, que es Charles Frederick Worth. Vamos a hablar de él. ¿Por qué Charles Frederick Worth? ¿Por qué es el primer modista, diseñador de moda, creador de moda de la historia? Y en segundo lugar, ¿por qué está o estuvo o ha pasado a la historia por esta relación tan especial, tan íntima que tuvo con la emperatriz Eugenia? Él es el primero que crea la temporalidad, crea colecciones. Otoño-invierno, primavera-verano. Primavera-verano. Es el primero que usa a su propia esposa, casi Marie, como a Marie. Marie Worth, como maniquí. Ella es la primera modelo, para mí, de la historia de la moda. 2, porque él decide que las clientas vengan a su atelier y no él al atelier de las clientas. Hasta entonces era la clienta la que decía lo que quería y ahora es la clienta la que se tiene que adecuar a lo que Worth proponía como tendencia y como moda. Y un elemento también muy importante, el más importante, él decide que como artista que es, quiere firmar sus creaciones. Aparecen las primeras etiquetas. Es él el que muchas de las cosas que ocurren actualmente las creó hace ya más de 170 años. Entonces, por lo tanto, Worth es el primer diseñador de moda. Y ella fue la primera gran clienta de alta costura. ¿Cómo llega ese Worth que está en sus inicios a vestir a nada más y nada menos que a la emperatriz de los franceses? Tanto él como su mujer tenían muy claro que necesitaban aliadas. Y aliadas eran mujeres con buen gusto, refinadas, que llevaran sus creaciones. Había una mujer elegantísima en el París de entonces, que era la mujer del embajador de Austria en París, Madame La Metternich. famosa Pauline von Metternich. Esa misma. Entonces, que era además amiga íntima de la emperatriz Eugenia. Y la presentan 2 creaciones. Ella vio que eran 2 vestidos bellísimos. Entonces ella no tuvo ningún reparo en llevarlos. Y entonces estas 2 creaciones fascinaron a Eugenia de Montijo, a la emperatriz, y dijo, ¿quién te ha hecho estos vestidos? Vio que iba a ser un aliado perfecto y empieza a trabajar con Charles Frederick Worth. Y sobre todo porque con él hace una cosa que para mí es fundamental, que es dar una importancia casi de Estado a lo que es la ropa, la indumentaria y la manufactura que hay detrás de un modelo de alta costura, ¿no? Las famosas... mi francés no es tan bueno como el tuyo, ¿eh? No. Las famosas robes, ¿no? Sí, Robes politiques. toilette politique. Toilettes politiques. Porque en el fondo ella se dio cuenta, también lo vio el propio emperador Napoleón III, que todas las manufacturas que había detrás de la indumentaria iban a ser fundamentales para vender el esplendor de Francia y de París como centro del lujo en lo textil. Y fue Eugenia de Montijo una gran precursora del esplendor que tuvo la alta costura a finales del siglo XIX. Hablando contigo me viene a la cabeza que para nosotros ahora es muy normal hablar del bolso Kelly, del bolso Birkin, de Lady Di, de Dior, pero ya en aquellos años ella también tuvo, creo recordar, 2 prendas que se llamaban así. Sí. Un tocadito, me parece, Eso un es. sombrerito, el Eso sombrerito Eugenia, Eugenia. y creo el que paletó. y el paletot. El paletot, Eugenia, que era en el fondo era un abrigo muy amplio, con manga muy abullonada, porque para intentar entrar esos vestidos en algún tipo de abrigo que les diera
confort tenían que ser muy amplios, tenía una espalda cuadrada y lo más importante era que solamente tenía un botón muy cerca del cuello, lo que permitía que estos vestidos con grandes crinolinas pudieran entrar en este abrigo. Y en Estados Unidos gustó muchísimo porque era una prenda que permitía cuidarse de lo que era el frío de los inviernos. Y luego el hablando de sombrero. Estados Unidos, creo que ahí vivía una de sus admiradoras más, no sé qué palabra Lo que utilizar. hoy diríamos la mayor follower. Efectivamente, por usar el lenguaje de ahora. Sí, la mayor follower. ¿Quién era la mayor follower de Eugenia de Montijo? Pues la que fue la primera dama de los Estados Unidos, Madame Lincoln. Madame Lincoln. Era una mujer elegante y ella estaba siempre un poco a la espera de cuáles eran las nuevas ilustraciones que llegaban con la moda que ponía, que creaba tendencia de Eugenia de Montijo para replicarla con su costurera privada americana. Y si esa fue la mayor follower, también tendría sus haters, Eloy, seguro. Confírmame, ¿quién era su mayor hater? Su propia cuñada. La princesa Matilde Bonaparte. Eso es. Hasta que llegó Eugenia, digamos que la primera dama de esa corte un poco inventada, que fue la corte de Napoleón III, era ella. Y claro, cuando llegó Eugenia, el puesto se lo quitó, pues como para no estar celosa. Claro, Hubiera hecho lo mismo también. Le desbancaban La desbancó. belleza, en estilazo, en glamour. Es decir, que verdaderamente lo tenía todo. Eugenia de Montijo, Charles Freddy Worth funcionó un binomio perfecto en la historia de la moda. Ella también fue pionera en ser clienta de grandes marcas que estaban empezando en aquellos años y que han llegado hasta nuestros días. Y hablo de las más conocidas: Louis Vuitton, Fabergé, Boucheron, Cartier. ¿Puede ser? Eso es. Ya está en París en el momento en el que la moda, el lujo, empieza a establecer las bases. Louis Vuitton llega a París, es un chavalín de 16 años y que era un perfecto aprendiz de marroquinero para hacer los baúles y las maletas más bellas que había. Cuando él presenta sus creaciones a la emperatriz, ella se da cuenta de que es perfecto para guardar estos vestidos tan bellos, estas crinolinas que ella usaba, que le había creado Charles Freddy Worth. Y le empieza a hacer todas los baúles, maletas, que ella utilizará, sobre todo en un viaje muy especial, que fue el que hizo durante 2 meses al Canal de Suez. Hombre, es que para el Canal de Suez, a ver, con el ingeniero que proyectó el Canal de Suez, Con Ferdinand de Lesseps, ella, bueno, pues tuvo ahí su coqueteo, ¿no? Y vamos, y tan coqueteo que se encargó. ¿Cuántos vestidos a Worth? 100 y pico, hablan las crónicas. Hablan las crónicas que se hizo muchos vestidos para estar impecable durante esos 2 meses que ella estuvo para la inauguración del canal. Precisamente para la inauguración del Canal Suez hay esta gran noche de estreno mundial con la ida de Verdi, y ella se inventa para esa noche un color que ha pasado a la historia, que es ese verde agua que ella lo llamó verde Nilo, que hacía juego con sus ojos, pero hay otro color también. Sí, para mí el color por el que pasa la historia será siempre el violeta, porque ella tenía una obsesión por el violeta de Parma, ¿no? Aunque yo sé que tú me vas a replicar que será También el blanco, porque creo que en ese sentido, verde Nilo, violeta, blanco, en cualquier caso siempre tonalidades muy suaves, muy pasteles. Lo hablaba con Álvaro cuando nos ha enseñado los salones, cómo ves perfectamente cómo hay una construcción de una imagen de marca, ¿no? Por hablar con el lenguaje de hoy. Y en ese sentido me parece muy acertado de hablar, pues, de una de las primerísimas o la primera influencer de la historia de la moda. Siguiendo ese razonamiento, en tu opinión, ¿quién podría ser un equivalente en nuestros días como influencer, como persona influyente en el mundo de la moda y del estilo, a Eugenia? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista de lo que ella ha supuesto a la historia de la moda, yo creo que hay 2 personajes en el siglo XX, en la década de los 80 y los 90, que eran
Lady Di, por un lado, ¿no? Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Completamente. Y la otra, para mí, Carolina de Mónaco. Sí. En ese sentido, mira, Carolina de Mónaco me recuerda más a Eugenia porque tuvo dos grandes creadores de cabecera, primero Marc Bohan para Christian Dior y luego ya, por supuesto, Karl Lagerfeld. Lady Di picoteó más casas, más firmas, más diseñadores de moda, pero también me recuerda mucho a Eugenia de Montijo por que se tomó, digamos, la promoción del producto inglés, ¿no? Sí. Tejidos ingleses, artesanías inglesas, materiales ingleses. En ese sentido, me recuerda mucho a esas estrategias de Eugenia, ¿no? A las robes du politique. Eloy, me quedaría aquí contigo horas y horas y horas hablando de Eugenia de Montijo. Pero el tiempo se nos acaba y ha sido un placer charlar contigo y te doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Y desde luego, en fin, qué decir de este marco incomparable. Para mí ha sido verdaderamente... Conversar contigo es siempre un lujazo, pero hacerlo aquí, en el Palacio de Liria, en este espacio que quizás días antes de que ella falleciera estuvo caminando por los mismos jardines por los que hemos estado caminando. Así que para mí ha sido un momento inolvidable, estética y emocionalmente. Así que gracias por hacerme un día tan bello. Han pasado casi 200 años desde los tiempos de Eugenia de Montijo, la primera gran influencer de la historia. Desde entonces, a los que nos dedicamos a la industria de la moda, al arte del vestir, nos ha quedado claro que aliarnos con personajes de carisma y estilo es fundamental para nuestras marcas. Por eso os pregunto, ¿llegará alguna de las influencers actuales con todo su despliegue tecnológico a emular tan siquiera la leyenda de la gran Eugenia de Montijo? Os espero la próxima semana en Coser y Contar.